Ahora sí, vamos a la palabra. Estoy compartiendo un tema que es la bendición. Y cuando me metí en la palabra y leí un versículo y otros en el Nuevo y otros, hay tanto y tanto de la naturaleza de Dios. Porque el corazón de Dios es un corazón para bendecir. Dios es un Dios de bendición. Dios obra a favor de la humanidad, bendiciendo aún en momentos de caos, aún en momentos de distracción, aún en momentos de dificultad. Dios obra en los corazones de los hombres, trayendo bendición. La vida nos hace estar muy distraídos, preocupados, en afanes, en problemas, en dificultades, pero cuando nos enfocamos en el corazón de Dios, cuando ponemos nuestro enfoque en su corazón, entonces allí es cuando nos damos cuenta que Dios tiene algo para nosotros. A veces nos distraemos tanto que no nos damos cuenta que Dios tiene algo, que es la respuesta, es la salida a nuestras dificultades. Y esa respuesta es la bendición de Dios. Pero a veces no la recibimos, a veces no la tenemos porque estamos demasiado distraídos en la vida. Tenemos cientos y cientos de pensamientos durante cada día. Tenemos problemas y dificultades que nos distraen. Entonces, por un problema tú puedes tener cientos de pensamientos, por uno solo. Cientos de salidas, de intentos en tu mente. No has hecho nada todavía, pero en tu mente ya estás planeando, hago esto, no, lo otro mejor, y das vueltas y tienes ideas y comienzas a levantar planes y a veces te preocupas más, a veces entras en desesperación, en estrés, cientos de pensamientos por un solo problema. Y te imaginas, a veces tenemos varios problemas a la vez. Entonces andamos distraídos y no nos enfocamos en el corazón de un Dios de bendición. Pero cuando tú y yo llegamos a enfocarnos en el corazón de Dios nuestro Padre y nos enfocamos, ese es el preciso momento que nos enfocamos, que Él puede manifestar lo que tiene para nosotros. Él es un Dios de bendición. Dile a tu vecino, tenemos un Dios de bendición. Entonces, en la Biblia la bendición de Dios se describe como una expresión de su amor, una expresión de su favor, una expresión de protección para su pueblo. Dios desde el inicio se presenta a sí mismo en su palabra como un Dios de bendición. Entonces, la expresión y el acto de bendecir son tan fuertes en el corazón de Dios que se muestran de diferentes maneras y en todo tiempo. Hay tantos versículos en el Nuevo Testamento que hablan de bendición y tantos en el Antiguo, así que decidí comenzar desde el inicio para tener una base, un cimiento y nos proyectemos a entender por qué el corazón de Dios es de bendición, por qué Dios insiste con bendecirnos a pesar de que vivimos momentos donde no nos enfocamos en su corazón. Como dije hace un momento, si no nos enfocamos en su corazón, por más que Dios quiera bendecirnos, por más que Dios ya se ha anticipado con bendiciones, no podemos recibirlas. Entonces, a través de estas enseñanzas, mi objetivo es que entendamos por qué Dios tiene un corazón de bendición, por qué a veces no podemos recibir sus bendiciones, qué hacer para recibir las bendiciones de Dios, cómo administrar esas bendiciones y cómo ser un canal de bendición. Porque Dios quiere crear una cultura de bendición en medio de su pueblo. Dios no solamente quiere que lo veamos a Él, Él es el Dios que me bendice, me bendice, me bendice. No, hay un propósito en la bendición de Dios. Vamos a darnos cuenta en forma muy directa que Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos y Dios quiere que tú y yo seamos usados como un canal, como un medio, como un transporte, como un vehículo para bendecir a muchas más personas. Amén. Entonces, no sé. Yo dije va a ser un domingo, pero van a ser unos domingos más que vamos a tener que hablar en cuanto a la bendición. Si vemos los dos primeros capítulos de la Biblia en Génesis, vemos un Dios que está creando, pero ya anticipado, ya habiendo soñado, habiendo ideado, y Él se para entonces frente a una tierra desordenada, vacía, en oscuridad, y Él se para ya para bendecir. Entonces, la bendición de Dios es una expresión verbal, pero también es una realización. Cada expresión de Dios está destinada para un acto del poder de Dios, del favor de Dios, de la protección de Dios. Dios tiene un corazón de bendición. Entonces, vemos ahí en Génesis, el capítulo 1, que Dios se para y comienza a hablar. Ya había planeado, ya había soñado, ya sabía qué iba a hacer, pero se para allí para desatar su bendición y lo hace a través de palabras.
Entonces Dios se para en el capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el 6 dice, y dijo Dios. En el 9 dice, y Dios dijo. En el 11 dice, Dios miró y dijo. En el 14 dice, y Dios dijo. En el 19 lo mismo, en el 26 lo mismo. Entonces Dios se paró y de adentro, digan de adentro, de su corazón sacaba las cosas a través de palabras. Y así fue la creación. Entonces el mismo poder de la creación se llama bendición. O lo decimos de la otra manera, la bendición misma es el poder creador de Dios, no solamente para ese día, sino sigue siendo igual. Dios es un Dios que bendice a través de una expresión que nosotros podemos escucharla y entenderla, y podemos creerla, porque ahí es cuando se realiza la bendición. No solamente cuando la escuchamos y entendemos, sino cuando la creemos en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios está hablando de su corazón, está transportando hacia afuera algo poderoso y se llama bendición. Así que cuando Dios, en la página 1 de tu Biblia, tú lees ahí en casa y lees ahí, y Dios dijo, y Dios habló, y Dios dijo, y así fue, y fue creado, y fue hecho, y aparecieron, y existieron. Era porque Él estaba soltando una palabra de adentro y estaba creando algo ya bendecido. Porque ahí explica, dice que fueron creados los árboles y toda la vegetación, y dice que cada árbol tenía un potencial. Ese potencial es que ya Dios había creado algo bendecido. Cada árbol y cada fruto y cada especie de los vegetales y árboles tenían, dice, la capacidad de reproducirse según su género, según su especie. O sea, ya estaban bendecidos. Cada cosa, los animales igual, las aves igual. Todo ser con vida estaba igual, ya bendecidos para reproducirse. Y cuando llega entonces el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y dice, y creó Dios al hombre y a la mujer de acuerdo a su imagen y su semejanza. Los creó, habló. Y el 27 creo que es el que dice que los crea. Y ahí es el día 6, ¿no es cierto? 6 días creó Dios y el séptimo descansó. Pero antes de descansar, Él revisó su creación. ¿Y qué dice el versículo último del capítulo 1? Que al revisar Dios su creación, dice que notó que era excesivamente buena. Era asombrosamente buena. Las diferentes versiones dan diferentes términos, pero dice así, que era asombrosamente buena. Él, como Dios, sabía lo que iba a crear, pero aún creando, como Dios, quiso revisar y pasó por cada una de las partes de su creación y comprobó que todo era extremadamente bueno. Dios creó todo en excelencia y dentro de eso creó al hombre y a la mujer en el 6º día. Pero antes de revisar y antes de descansar, porque ahí podemos sacar varias enseñanzas más de nuestro trabajo, pero lo último revisó, lo penúltimo que hizo, después de que creó todo, ¿saben qué dice la Biblia? Él bendijo al hombre y a la mujer. Ahora, como he dicho, ya cada cosa que Él iba creando estaba siendo creado con su bendición para que funcionara, para que se reprodujeran, para que cumplieran un propósito después de su creación. Cada animal en su especie, cada árbol en su género, cada cosa estaba ya bendecida por Dios. Pero Él, cuando crea al hombre, dice que Él, el versículo 28, después de que creó al hombre y a la mujer, el 28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Di conmigo, Dios bendijo con palabras. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque Dios ya había bendecido en el hecho de su poder creador para que existieran. Ya existían con su bendición, pero al hombre y a la mujer quiso bendecirlo aparte para que tuviera palabras sobre sus mismas vidas. Dice que Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios los bendice. Y con esa bendición entonces está estableciendo lo que Él quería que el hombre supiera y creyera.
Entonces, el hombre y la mujer desde ese día estaban capacitados físicamente para reproducirse. Pero aparte, Dios estaba soltando algo de su corazón y le estaba dando la orden, el poder para que ellos se reprodujeran, no solamente de una forma física, porque somos seres tripartitos. Saca así 3 dedos, levántalos, di soy 3. Baja ahora tus dedos. El cuerpo y el alma son reproducidos y ahí entra la parte del hombre y la mujer. Pero el espíritu lo da Dios. Sonríe a tu vecino con una sonrisa especial y dile: somos eternos. Somos seres eternos. Y Dios, en su fabulosa sabiduría, quiso que como hombres participáramos de algo que a mí me sigue asombrando cada vez que lo pienso, que a través de la unión de un hombre y una mujer, Dios tiene una participación espiritual y pone espíritu en ese acto para engendrar una criatura. Pone espíritu, porque Dios es el que pone espíritu, y el espíritu nunca muere. Somos a imagen y semejanza de Dios. Así que antes de que tú y yo naciéramos, Dios estaba ahí atento. Y no importa el producto de cómo nacimos, Dios estaba atento. A pesar de cualquier cosa, Dios estaba atento. ¿Para qué? Para añadir la bendición que Él le tocaba, espíritu eterno. Por eso es que cada ser humano es de alta valía a los ojos de Dios. Dios no puede despreciar, dice la Biblia, a ningún ser humano. ¿Por qué? Porque Dios mismo participa en la creación de cada persona en la tierra. Entonces, más de los 8,000 millones de personas que existimos hoy en la tierra, cada uno de ellos somos sumamente valiosos para Dios. Aún los que desconocen, ignoran, rechazan, insultan a Dios, igual para Dios siguen siendo valiosos. Entonces la creación es una locura, porque Él crea y da bendición. Y uno de los conceptos de bendición es otorgar poder. Entonces, cuando Dios estaba hablando a las plantas, a las aves, a las bestias marinas, a los animales en la tierra, estaba otorgando poder para que cumplieran su propósito. Pero cuando habla al hombre, entonces lo bendice específicamente. Aparte de crearlo, lo bendice con palabras y le da poder, le otorga poder para ser parte inclusive de una trascendencia a través de las generaciones para la eternidad. Somos usados para que seres eternos vengan a la tierra por un tiempito y después se vayan. Y por eso es importante en nuestras vidas. Y por eso es importante la vida de nuestros amigos y familiares, porque estamos aquí por un tiempito como seres eternos y después seguimos nuestra larga vida porque hemos sido creados para la eternidad. Y Dios quiere que sea para la eternidad con Él y no sin Él. Dile a tu vecino: nos vamos con Él. Cuando nos toque, nos vamos con Él, dile. Entonces, es tan importante que no olvidemos que uno de los significados de bendecir es otorgar poder. Entonces, Dios nos otorgó poder para vivir una vida ya bendecida. Y junto con ese poder también de la bendición, Dios dio al hombre libre albedrío, lo que es voluntad propia. Eso es hermoso, que Dios nos creó desde el inicio para ser bendecidos por Él y nos bendijo. Y es más, después del capítulo 2 le explica al hombre y a la mujer cómo caminar en esa bendición, cómo ser responsables con la bendición. Y les explicó. Y en la Biblia nos sigue explicando. La Biblia entonces es un manual, es un compendio completo para que tú y yo entendamos cómo es que nos relacionamos con un Dios de bendición y cómo Dios quiere bendecirnos. Y de qué manera nosotros recibimos su bendición y de qué forma nosotros podemos mantener y administrar las bendiciones de Dios, que son varias, diversas para nuestras vidas, y de qué forma Dios nos quiere usar como canales de bendición para otras personas, para otras generaciones también, y cómo Dios quiere que desarrollemos una cultura de bendición. Digan conmigo: cultura de bendición. Porque si eso es Dios,
Si eso Él quiere, y si eso Él quiere que permanezca y siga vigente, entonces se llama una cultura de bendición. Entonces, como el ser humano fue creado con voluntad propia, qué lindo que Dios no creó títeres, ni marionetas, ni robots, no, Él dijo, los creo con todo y les doy libertad para que decidan. Les digo cómo los bendigo, por qué los bendigo, cómo quiero que use mi bendición, pero ellos son responsables de vivir su vida. Dios ha sido así y sigue siendo así. Entonces, la Biblia dice que el hombre cayó en pecado y al caer en pecado, entonces el pecado lo sacó del huerto. Eso significa que se alejaron de Dios, de este Dios de bendición, se distanciaron de la bendición. ¿A consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué? Díganlo fuerte, ¿a consecuencia de qué? Entonces, aquel día el pecado nos distanció, como raza humana nos distanció de la presencia de Dios, nos distanció a la vez de la bendición. Hoy día han pasado miles de años y sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que separa al ser humano de la presencia de Dios? ¿Qué nos separa? El pecado. Entonces, da un paréntesis, si estás viviendo en pecado, es bien directo, bien fácil, sencillo, te estás alejando de la bendición de Dios, porque Dios es un Dios de bendición. Amén. Y si nosotros pecamos y nos queremos seguir yendo en pecado, estamos yéndonos cada vez más lejos de la bendición de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pararte ahora, entender un poquito, ser inteligente y decir, bueno, Dios me ama, Dios es un Dios de bendición y yo estoy eligiendo el pecado, me estoy alejando de Dios y de la bendición, mejor me arrepiento ahora. Si estás viviendo en pecado, mejor te paras y te arrepientes ahora. Ponle un stop a tu vida y piensa. Porque en aquel tiempo la mayoría de personas hicieron lo fácil, lo del momento y lo que les gustaba. ¿Y saben qué era? El pecado. Han pasado miles de años y lo fácil, lo del momento y lo que gusta a la humanidad es el pecado. Y se siguen alejando. Por eso en aquel tiempo una minoría de personas entendió, Dios me creó y es un Dios de bendición. Más me vale, me conviene acercarme a Él y a obedecerle porque Él me quiere bendecir. Y la minoría entendió e hizo eso. Miles de años después, la minoría entendemos, creemos y practicamos eso. Caminar con Dios, vivir cerca de su corazón. La mayoría sí, igual que en aquel tiempo. Y entonces siguieron pecando y Dios seguía atento cómo los bendigo. Porque si alguien en medio del pecado atiende mi corazón, se enfoca mi corazón, ahí lo bendigo. ¿Cómo los bendigo? Estaba Dios atento. Porque no importa cuántos se han equivocado o fallado, pero si alguien se pone atento a mi corazón, hace un contacto conmigo, apenas se pone en contacto, lo bendigo. La bendigo, lo bendigo, la bendigo. Dios es un Dios que todos los días está bendiciendo, todos los días, a miles y millones de personas. ¿A quiénes? A quienes se detienen y miran el corazón de Dios. Y cuando miras el corazón de Dios, estás haciendo un contacto. Y la respuesta de Dios es: te bendigo, te bendigo, te bendigo. Y esa bendición se manifiesta. Te restauro, te sano, te liberto, te levanto, te fortalezco, te animo. Esa es la bendición de Dios. Él está bendiciendo, bendiciendo. Apenas nos conectamos al corazón de Él con nuestro corazón. Dios no ha cambiado. La gente siguió pecando y por el pecado vino el diluvio. Vino un juicio sobre la raza humana. Y Dios dice que se entristeció sumamente, dice la palabra. Estaba sumamente entristecido de que la creación que Él había hecho y a la cual le había comunicado que su deseo era bendecirlos en todo tiempo, cada vez estaba más lejos de Él porque estaban más cerca del pecado. Y vino el diluvio y todos murieron. Y el más triste de todos no eran los que morían. El más triste era el Creador, que estaba triste por cada ser humano que estaba muriendo en pecado. Y comenzó de nuevo. Digan conmigo, comenzó de nuevo. ¿Cómo crees que este Dios comenzó de nuevo? Molesto, fastidiado. Ahora les pongo otras normas. Ya no voy a ser un Dios de bendición tan directa, tan clara. No, Él comenzó de nuevo de la misma forma. Si pasamos por Génesis capítulo 9, dice: después Dios, después del diluvio, solamente quedó una familia después del diluvio, como sabes la historia. Y dice: después de esto, Dios bendijo a Noé y a sus hijos.
Y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Comenzó igual con bendición. Y si sigues leyendo en tu casa, les siguió describiendo cómo iban a ser bendecidos, cómo iban a usar la bendición, de qué manera iban a ellos a vivir en esa bendición. Así como a Adán y a Eva les dio más detalles. ¿Por qué? Les dijo: sean bendecidos. ¿Quién estaba diciendo? Les otorgo poder para que vivan bien en la tierra. Les otorgo mi respaldo, les doy mi bendición para que les vaya bien en la tierra. Y comenzó de nuevo de la misma manera. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios no cambia. Él es un Dios de bendición. Él no varía. Él no hace cambios. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él siempre va a bendecirnos. A veces no podemos recibir, pero Él siempre va a bendecirnos. A veces no podemos entender cómo Él nos bendice, pero siempre va a bendecirnos. A veces no podemos agarrar sus bendiciones porque no estamos conectados, pero Él siempre está en la postura de pararse delante nuestro y ver de qué manera nos bendice, de qué forma nos bendice. Y así que pasaron los años, las generaciones, y lo mismo, unos elegían el corazón de Dios, lo cual significaba vivir en bendición, y la mayoría elegía lo otro, lo fácil, lo del momento y lo que les convenía, que era el pecado, y se alejaron de Dios. Entonces, mayoritariamente las personas estaban lejos de Dios y poco cerca de Él. Como Dios ya comprobó eso, Él dijo: sigo soñando, pero ya no depende de mí, porque depende de la voluntad de cada individuo. Los he hecho individuos con propia decisión y voluntad. Así que Dios tuvo una idea y dijo: voy a crearme una nación. Voy a hacer una nación, y en esa nación, desde que nazca esa nación, yo quiero enseñar que soy un Dios de bendición. Y quiero estar más cerca de esa nación. Quiero estar más enfocado. Quiero enseñarles mi corazón. Quiero enseñarles mis formas, mi manera. Porque yo quiero bendecirlos. Entonces, que se multipliquen miles y millones, pero yo voy a enfocarme en una nación. Lo interesante de esto es que no existía esa nación. No es que Dios agarró y dijo: ya, esta nación. No. Dijo: la voy a comenzar de cero. ¿Cómo comienzas una nación de cero? Soñando, pues. Y no hay nadie que pueda ganar a Dios soñando. Así que Dios agarró un hombre y le dijo: sal de tu casa, sal de tu tierra, porque en tu tierra te han enseñado que la luna es la diosa, que el sol es el Dios, que los astros son los hijos y tantos otros dioses. Sal de ahí, porque esa era la tierra donde creció culturalmente y creyó así Abraham. Y le dijo: sal de ahí y voy a comenzar contigo y con tu mujer una nueva nación. ¿Por qué? ¿Por qué quería hacer Dios? Dios quería transportar su corazón a un grupo de personas desde cero, comenzar ahí con 2 personas, y como Dios es paciente, iba a esperar décadas y siglos para que se formara una nación conociendo su corazón y desarrollando la cultura de la bendición. Esa es la nación judía. La nación judía en la tierra es la única que entiende la cultura de la bendición de un Dios que, a pesar de los años y de los siglos, y a pesar de cambios, y a pesar de fracasos, y a pesar de desobediencia, y a pesar de todo, Dios ha estado ahí presente, y Él ha dicho: yo los bendigo, y como los bendigo, ustedes tienen que bendecir a los demás. Entonces, cuando vamos a Génesis capítulo 12, si vamos allá, dice: entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Digan conmigo: gran nación. ¿De dónde iba a salir esta nación? De una pareja, Abraham y Sara. Una gran nación. ¿Quién la vio? ¿Quién vio cientos de miles de habitantes de esta nación? ¿Quién vio millones de habitantes de esta nación? ¿Quién vio que esta nación se iba a multiplicar? Iba a equivocarse, porque igual seres humanos iban a fallar, pero él vio que esta nación desde su inicio iba a entender lo que significaba la bendición de él como Dios, y la iba a entender de tal forma que le iba a poner como normas. Iba a establecer una cultura. Entonces, ¿qué es una cultura? Una forma de creer, juntar creencias y practicarlas en la sociedad. Y cuando uno practica ciertas creencias en una sociedad y las transmite a los pequeños, a las generaciones que vienen, entonces se crea una práctica
Y cuando esto se practica de generación en generación, es una cultura de un pueblo, una cultura de un lugar. Y eso es lo que Dios quería. Entonces le dice, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Digan conmigo, todas las familias de la tierra. Entonces Dios le dice a Abraham, a un hombre, sal de tu tierra, vete a otro sitio, no me preguntes dónde vas a ir porque no te voy a decir, porque te voy a enseñar a caminar por fe, pero sal. Y Abraham sale y le dice, Abraham, te bendeciré, levantaré tu nombre y serás bendición. Entonces Dios está diciendo, te bendeciré, porque ese es el corazón de Dios, y serás bendición. Dios está diciendo ya todo su plan para toda una nación. Le dice, de ti, de tu mujer, haré una gran nación. Ahora Dios es Dios, escogió a una pareja que no tenía hijos por décadas. Escogió una pareja estéril para crear una nación milagrosa, porque Él quería desde el inicio que su nación conociera de milagros. El primer acto en esa nación fue hacer un milagro, que tuviera un hijo. Viejos que ya no querían, no podían, ya no pensaban, 90 y 100 años, estaban desahuciados para tener hijos, pero Dios comenzó esa nación con un milagro. Y miren lo que dice el versículo 3 entonces. Dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. La última frase, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Repito, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces le está diciendo a Abraham, que era una nación de millones. Dios ya veía en Abraham y en Sara una nación de millones. Y les está diciendo, los voy a bendecir como nación. Y ustedes van a hacer una bendición a todas las naciones. Y después en el 3 les dice, en ti serán benditas, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ya Dios está hablando una unidad como principio en su bendición. ¿Cuál es esa unidad que está tomando Dios? Digan conmigo, familia. Porque está diciendo individualmente, los voy a bendecir. Pero ahora, escuchen bien, en ustedes serán benditas cada familia de la tierra. Entonces Dios ya soñó así, Dios lo dijo así y Dios lo ve así. ¿Qué es lo que está viendo Dios ahora? Que esta cultura de bendición que vino sobre el pueblo judío y pasó en el Nuevo Testamento a todo aquel que cree en Jesús, porque dice la palabra de Dios que los que somos de fe somos hijos de Abraham, somos simiente de Abraham y somos herederos de la misma promesa que Dios dio a Abraham. Nos pertenece, nos corresponde, somos herederos de todo lo que Dios le dijo a Abraham. Entonces eso nos corresponde también. ¿Y qué es lo que Dios le dijo? En ustedes serán benditas cada familia en la tierra. Entonces Él tomó ya una unidad como medida. Y me encanta encontrar esto, porque esa unidad es lo que estamos este año desarrollando. Mi esposa, yo, los pastores, estamos desarrollando la familia. Dios pensó y planeó en bendecir familia tras familia, contando. ¿Quién es el que cuenta cuántas familias hay en la tierra? Ni los censos saben exactamente cuántas familias hay en cada país, saben ustedes. Pero hoy día, el que sabe cuántas familias existen en la tierra hoy es Dios. ¿Saben por qué sabe cuántas familias existen? Porque Él está soñando con bendecir a cada una de nuestras familias en toda la tierra. En toda la tierra, no importa cómo estén compuestas las familias, no importa cuán mezcladas o recortadas estén las familias, Dios tiene planes para bendecir tu familia, mi familia, cada familia en la tierra. Él tiene planes de bendición para cada familia. Y nosotros tenemos que saberlo, tenemos que creerlo, porque cuando lo creemos, lo recibimos y se hace una realidad en nuestra familia. Así que Dios tomó esta unidad y dijo, los voy a bendecir. Y en la Biblia entonces encontramos que el pueblo judío, más adelante lo veremos, el pueblo judío aprendió 6 etapas y una 7ª también, importantes para bendecir en una forma detenida, no solamente de pasada. Entonces Dios enseñó a su pueblo a que su pueblo traiga bendición específica, bendición en el tiempo de la concepción. Los judíos bendecían al concebir una criatura. Entonces si tú vas a
si tú vas a tener que bendecir, porque eso te han enseñado tus padres, tienes que tener cuidado cuando vas a engendrar, ¿no? No vas a querer hacer de cualquier forma, porque los judíos sabían que tenían que bendecir en el momento de engendrar. Eso sabían las niñas y los niños desde que crecían, porque Dios les había dicho. Dios les había dicho que tenían que tener bendición especial en el tiempo del vientre, en el periodo de los 9 meses. El padre y la madre tenían que hablar palabras de bendición sobre la criatura. Y eso está en la Biblia también. Tercero, tenían que bendecir en el nacimiento. Era una ceremonia especial de bendición cuando el bebé nacía. Cuarto, tenían que bendecir en la niñez. Y había todo un segmento de años para bendecirlos en forma especial. Quinto, había una bendición especial en la pubertad, donde desataban bendición de identidad y de destino. Entonces, esto sabían los judíos desde que nacían, desde que eran niños. Entonces, cuando crecían y estaban en capacidad de poder reproducirse físicamente, ellos sabían todo esto. Mis padres han hecho esto conmigo. Entonces, cuando yo tengo un hijo, yo voy a saber que tengo una orden, tengo una enseñanza, tengo un estilo de vida, es una cultura en mi pueblo. Mi pueblo es un pueblo de bendición. Entonces, tengo que saber bendecir desde que engendro. Quinto, entonces, es cuando estaban en la pubertad. Habían ceremonias de bendición que los padres hacían para fortalecer la identidad y el destino del adolescente. Sexto, en el matrimonio. Eran palabras escritas y declaradas por los padres públicamente para bendecir a la hija y al hijo. Esas 6 etapas importantes están en la Biblia y Dios se le enseñó a su pueblo a que bendigan los padres a los hijos. Y la séptima, cambiaban de lugar. La séptima es cuando eran ancianos. Los hijos se ponían en otro lugar y levantaban palabras de bendición sobre sus padres ancianos para esa etapa. O sea, son 7 etapas importantes en la vida del ser que la Biblia enseña, la cultura de bendición. Es hermoso, porque Dios prácticamente los obligó en amor. Les dijo, ustedes vivirán así. Porque los demás están bendiciendo, no están bendiciendo. Los demás pueblos no conocen esto. Los demás pueblos están maldiciéndose entre padres e hijos, entre esposo y esposa, entre amantes, entre convivientes, entre casados. Están maldiciendo al vecino, están maldiciendo al dueño, al jefe, están maldiciendo a los que les enseñan. Los alumnos están maldiciendo a los ayos, a los profesores. Entonces Dios les dijo, los demás están maldiciendo, ustedes son un pueblo de bendición. Porque yo soy su Dios y yo los bendigo a ustedes, porque ustedes serán bendición a cada familia en la tierra. Entonces, la cultura judía es la cultura de bendición. Ellos siguen haciendo eso, manteniendo cada una de las ceremonias y celebraciones para bendecir dentro de la familia. Pero Dios no solamente quería dentro de la familia, Dios quería que sea una bendición completa. Así que cuando entendemos que la bendición de Dios es otorgar poder, también entendemos que Barak significa que Dios nos da la habilidad para prosperar. Y no solamente prosperar material o financieramente. Cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando entonces que es una prosperidad integral. Nos damos cuenta entonces que es una prosperidad para cada una de las áreas de nuestras vidas. Entonces la palabra prosperar no está limitada, di conmigo, no está limitada a prosperidad financiera, sino que en cada aspecto de la vida, cuando Dios nos bendice, nos está dando poder para prosperar en lo espiritual primeramente. ¿Cuántos quieren ser prósperos espiritualmente? Un paréntesis, ¿saben que no hay gente rica en la tierra? Para Dios no hay. Nosotros diferenciamos una serie de billonarios en la tierra y después millonarios, y puedes buscar los diferentes cuadros que quieras. Pero yo me puse a pensar un día de estos y sentí en mi corazón que para Dios no hay gente rica materialmente, porque Él es dueño de todo. Él dice, si tuviera hambre te preguntaría a ti que estás de paso. Yo me quedo acá todo el tiempo, dice Dios. Él dice, si tuviera hambre, como un hipotético,
jamás te preguntaría a ti por nada, porque soy el dueño de todos los animales del campo, de la tierra, del mundo, de los millones de collados. Yo los alimento a ellos. Yo soy el Dios dueño de todo. La tierra me pertenece, tú estás de paso, tu riqueza está de paso, tus posesiones. La única riqueza que la Biblia aclara que existe para Dios es la riqueza espiritual. Es la única riqueza que Dios dice que la puede reconocer. Y eso nos agarra a todos. Tenemos que estar bien parados o bien sentados, porque nuestra mentecita siempre está considerando quién tiene más, quién tiene menos, quién es rico, quién es millonario. Y Dios dice: millonario, rico, no existe. Solamente en el corazón, dice Dios. Y lo dice en su palabra. Encontré los versículos y dije: wow, entonces no hay gente rica para Dios. Entonces la lista de billonarios en la tierra para Dios es gente pobre, si no son ricos en espíritu. Hola. Y la lista que nosotros podemos tener una forma torcida, tergiversada en nuestra mente. De pronto hay muchísima gente rica sentada a tu lado, trabajando contigo. Algunos de tus trabajadores de tu empresa, y tú eres el jefe, el dueño, son riquísimos y tienen más riqueza que tú. Te lo quiero decir en forma directa, como lo sentí. Es así. Tenemos que entrar en esa realidad. No existe gente rica en la tierra por nada material, por ningún logro financiero, por ningún estatus económico. Solamente existe riqueza espiritual para Dios. Para los hombres existe todo lo demás, pero para Dios solamente existe riqueza espiritual. Ojalá que eso nos agarre bien y nos vayamos para el resto de la vida pensando en esto. Entonces estaba en que Dios nos da poder para prosperar, no solamente financieramente, sino en cada aspecto de la vida, comenzando en el aspecto espiritual. Haz una pregunta a tu vecino y dile: ¿quieres ser rico espiritualmente? Nadie nos pregunta eso, ¿no? ¿Alguien te ha preguntado eso en la vida? ¿En la U te han preguntado eso? ¿En los negocios te preguntan eso? Preguntémonos eso a nosotros mismos. ¿Quiero ser rico espiritualmente el resto de mi vida? No el domingo, no, el resto de mi vida. ¿Quiero ser rico espiritualmente? Dios quiere que seamos ricos. Entonces, Él puso como una más la prosperidad financiera. Una más. No la primera ni la segunda. Una más atrás. Porque Él tiene otras prioridades cuando habla de prosperar nuestras vidas. Entonces, pero bendecir significa eso. Significa poder otorgado. Significa entonces fortalecer a alguien para prosperar. Eso también significa fortalecer a alguien para prosperar. Y lo tercero que significa prosperidad ya en el griego ahora. La palabra es eulogeo. La anterior es barak. Fortalecer a alguien para prosperar, del hebreo. Pero en el griego encontramos eulogeo, que significa hablar bien de o bien decir. Dí conmigo: bien decir. Bien decir viene de eulogeo. De ahí viene la palabra elogiar. Cuando tú te levantas, porque te da un momento para elogiar a alguien, porque ha logrado cosas importantes, y tú te preparas para leer una página y elogiar a esa persona en tu universidad o en tu trabajo o en tu familia. De ahí viene eulogeo, es hablar lo más alto que puedes hablar de una persona. Y Dios entonces a ti te mira, a mí me mira y nos eulogea, nos bendice. Dice las palabras más altas que tú y yo podemos hacer una realidad en la tierra. Nos pone el estándar más alto de su corazón y nos bendice, y nos bendice. Y de pronto nos equivocamos y Dios nos bendice. Entonces Dios no te está corrigiendo con maldición, Dios te está corrigiendo con bendición. Si te equivocas, si caes, si pecas, si desmayas, si te faltan las fuerzas, Dios te habla y te bendice y te dice: esta es tu medida, esta es tu forma, esta es tu manera. Así te veo, así te bendigo, así desato. Eres un gran padre, eres un gran esposo, eres un gran hombre, eres productivo, eres digno, eres confiable, eres íntegro. Te habla a ti como mujer y te dice: eres una mujer sabia, prudente, valiosa, eres una joya. Dios te habla alto, alto, alto. ¿Por qué? Él está elogiando. Él está hablando lo más alto para tu vida y mi vida, para que nosotros subamos.
No nos caigamos, subamos al lugar, al nivel, a la forma como Dios nos bendice. Dios es un Dios de bendición. Él quiere que desarrollemos una cultura de bendición. Él quiere que nos bendigamos unos a otros, que nos soltemos palabras de bendición. Esa era la cultura judía. No solamente los sacerdotes, no solamente los que estaban liderando. Él quería que en las familias los padres y los hijos se bendijeran. Está en su palabra. Él quería que los amigos, los del trabajo, los del estudio, se hablaran palabras de bendición. ¿Por qué? Porque hablar palabras de bendición es elogiar, es bien decir. Es decir, lo más alto que tú puedes hablar de tus amigos, de tus compañeros y en tu casa. En tu casa tú ves las fallas de tus padres, ves los errores de los hijos, ves las equivocaciones, las debilidades. ¿Qué tienes que hacer? Bendecir, 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 hablar alto, hablar alto. Tú eres valioso, tú eres inteligente, tú tienes un gran potencial. Dios ha puesto tantas cosas en ti, vas a hacer grandes cosas, vas a ser una gran mujer, te va a ir tan bien en el futuro. ¿Por qué? Porque eso es bendecir, es agarrar el lenguaje de Dios, es agarrar el corazón de Dios. Y cuando pasaron años y ya Moisés estaba liderando, dice la palabra en número 6, entonces el Señor Dios le dijo a Moisés. ¿Quién le dijo a Moisés? El Señor nuestro Dios le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición espiritual. Digan bendición espiritual. ¿Saben cuándo era esa bendición espiritual? Todos los días Aarón, sus hijos y los sacerdotes se paraban alrededor del templo y la gente que entraba en diferentes horarios. Entraban jóvenes, entraban niños en los brazos de sus padres, entraban ancianos, entraban familias y les dijo: párense en las puertas, párense en los pórticos, párense alrededor, todos los sacerdotes, y bendigan con esta. ¿Quién le dijo a Moisés? ¿Quién le dijo a Moisés? Dios, díganlo fuerte. ¿Quién le dijo a Moisés? Y entonces Moisés obedeció y ordenó a los sacerdotes que digan esta bendición: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. ¿Y saben qué es lo poderoso? El 27. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré, dijo Dios. Cada vez que los hombres me obedezcan y suelten palabras de bendición, bendigan, hablen lo más alto sobre las personas. Cada vez que lo hagan, Dios dice: yo mismo lo cumpliré, yo mismo lo realizaré, yo mismo. Entonces Dios está diciendo en su pueblo: cuando ustedes hablan mis palabras y cuando las hablan sabiendo que tienen un contenido de bendición, ustedes las dicen y yo las cumplo. Ustedes las dicen y yo las cumplo. Hablan en sus casas, ustedes las dicen y yo las cumplo. Y no solamente las cumplo en su familia ni en sus hijos, sino también en la siguiente generación. Y en la siguiente generación. Y en la siguiente. Y cuando tú ya no puedes ver las generaciones, yo sí las veo y las veo bendecidas, listas para cumplir lo que ustedes han hablado, listas para cumplir lo que ustedes han dicho, listas para cumplir lo que ustedes han orado y han declarado. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dios es un Dios de bendición. Y Él quiere que nos amoldemos a su corazón, a sus pensamientos, a su cultura, que es la forma de vivir. Dios quiere que tú vayas a tu casa y vayas a bendecir. Para eso de pronto hoy día te quieres arrepentir delante de Dios. De pronto ahora mismo estás pensando: he estado bendiciendo a mis hijos, pero los he estado maldiciendo al día siguiente. He estado hablando bien de mi marido, pero después mucho más tiempo tomo para hablar mal. Hablo mal de él cuando se va a trabajar, aunque no me escucha. Y cuando mete la pata en algo, me fastidio y lo maldigo en su cara. O a tu esposa, o a tus hijos. Hombre o mujer, esta palabra es para ti. Dios te ha puesto aquí para que seas bendecido por Él, pero que mientras eres bendecido, tú seas una bendición, un medio, un transporte, un canal, un vehículo de bendición a otros. Para que tú y yo sigamos siendo bendecidos por Dios, Él demanda que tú y yo nos convirtamos en una bendición para otros. Bendición para nuestras casas, bendición para nuestros matrimonios, bendición para nuestras familias, bendición en el trabajo que estás, seas jefe o no lo seas, seas dueño o seas un trabajador. Bendición
Dios quiere que seas de bendición en tus estudios, colegio, universidad. Bendición donde Dios te ha puesto. Porque la bendición que tú sueltas y la sueltas de tu corazón, sigue dando campo para que Dios suelte su bendición sobre ti y sobre los tuyos. Porque es un círculo. Dios te bendice para que tú bendigas y bendigas y bendigas. Y vamos a seguir viendo que la bendición comienza como una expresión, pero es una realización de Dios. Dios también quiere que nosotros bendigamos con palabras y después sea una realización en nuestros actos. Entonces la bendición nos transforma, nos hace diferentes, nos hace más a la medida de Dios. Sigue conversando con el Señor tu Dios. Y si has estado maldiciendo a personas, este es un lindo tiempo para que te arrepientas. Pídele perdón a Dios y dile: Señor, ayúdame a bendecir. Ayúdame a bendecir a otros con mis palabras y también con mis actos. Seguiremos hablando más adelante con los actos, pero dile: Señor, ayúdame a bendecir. Ayúdame a bendecir. Quiero cortar toda palabra de maldición en mi casa, en mi familia. Quiero cortar toda palabra de maldición. Y le preguntaron a Jesús: ¿y qué de los enemigos? Jesús, ¿sabes qué dijo? Bendíganlos también a sus enemigos. Ah, estás loco, Jesús. No, no estoy loco. Así funciona el reino de mi Padre. La bendición es mucho más poderosa que la maldición. Y cuando alguien se pone en contra tuyo, Jesús dijo: bendícelo, bendícelo, porque la bendición es mucho más poderosa. La bendición cambia a las personas. Tus enemigos cambiarán cuando tú tomas la cultura de bendición. Conversa con Dios, y mientras sigues conversando con Él y preparas tu corazón para cosas nuevas, si estás aquí y no tienes a Jesús como Señor y Salvador, la palabra ya desató bendición sobre ti. Dice Romanos que cualquiera que oye la palabra bendición y cree y declara con su boca que Jesús es el Señor, y declara que Jesús está vivo, resucitó por ti y por mí, si hacemos eso, dice que seremos salvos. La palabra no habla de condenación, la palabra habla de bendición. No está diciendo que te vas a perder, que te vas a condenar. No, Dios dice: te vas a salvar. Hay salvación en Jesús, hay salvación en la palabra, hay salvación del corazón de Dios. Y si no tienes a Jesús en tu corazón y sabes que lo necesitas, sabes que necesitas ser perdonado, y Jesús está listo para perdonarte. Él ya murió, Él ya llevó tus pecados, los míos y los de todo el mundo. Solamente Dios necesita que miremos su corazón y nos conectemos con su corazón para que Él pueda obrar. Voy a hacer una oración ahora mismo, y toda persona que está decidida a recibir a Jesús, repita en esta oración. Hacemos así: Señor Jesús, gracias por amarme. Has muerto por mí, has llevado mis pecados, pero has resucitado. Estás vivo, lleno de poder. Ahora mismo te entrego mi vida completamente. Rindo mi vida a ti y declaro: Jesús, eres mi Salvador, eres mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame, Señor Jesús. Me entrego por completo. Desde hoy me levanto para caminar contigo hasta el final de mi vida. En tu nombre oro. Amén y amén. Gloria al Señor.